Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. En esta socialización presentamos los resultados del proceso de sistematización desarrollado en la Fundación Humanitaria del Adulto Mayor de Colombia, FAMAD. Experiencia que nos permitió comprender cómo una organización comunitaria construye aprendizaje, enfrenta desafíos institucionales y transforma su práctica mediante procesos de reflexión crítica. Más que construir una historia organizacional, este ejercicio pues busca interpretar la experiencia para producir conocimiento útil para la toma de decisión. Y el fortalecimiento institucional, en coherencia con lo planteado por Jara 2018, quien concibe la sistematización como una práctica de producción de conocimiento desde la experiencia. Bueno, antes que nada se tiene que contextualizar la experiencia. Entonces resulta que esto se desarrolló en la Fundación Humanitaria del Adulto Mayor de Colombia, FAMAC, organización comunitaria creada en el municipio de Tumaco en el año 2023. Tumaco es un territorio caracterizado por una enorme riqueza cultural y comunitaria, pero también por importantes desafíos sociales, económicos e institucionales. En este contexto, las organizaciones sociales cumplen un papel fundamental como actores de transformación territorial. Precisamente por ello decidimos sistematizar esta experiencia. No se trataba únicamente de analizar la organización, sino de poder comprender cómo una iniciativa comunitaria logra construir capacidades, generar impacto social y responder a los retos de sostenibilidad que enfrentan muchas organizaciones de base en Colombia. Bueno, en esta ocasión hablaremos de los actores principales o participantes, donde la sistematización involucró a asociados, fundadores, líderes comunitarios, beneficiarios, aliados institucionales y a nosotros como investigadores participantes del proceso. Sin embargo, uno de los principales aprendizajes fue comprender que los actores no son simplemente informantes. Desde la perspectiva de Torres 2017, los sujetos de la experiencia son productores de conocimientos y protagonistas de los procesos de transformación. Durante el desarrollo de la sistematización pudimos observar cómo los asociados pasaron de reconocer dificultades organizativas a proponer soluciones concretas para fortalecer la institución, convirtiéndose en agentes activos del proceso de cambio dentro de la misma. Bueno, aquí se hace una reconstrucción de la experiencia donde el momento de partida fue la construcción de la línea de tiempo, la cual nos permitió conocer y reconocer la trayectoria institucional de FAMAC entre el año 2023 y el año 2026. Más allá de organizar estos hechos cronológicos, este ejercicio nos ha permitido identificar momentos críticos, tensiones, logros y aprendizajes que marcaron la evolución de la organización. Uno de los hallazgos más relevantes fue reconocer que el crecimiento institucional no ocurre de manera lineal. La organización atravesó periodos de consolidación, momentos de incertidumbre y unos procesos de adaptación que evidencian cómo las organizaciones comunitarias en general aprenden y evolucionan desde la práctica. Este análisis nos permitió comprender que muchas de las dificultades identificadas no eran aisladas, sino que son parte de procesos estructurales relacionados con la gestión organizacional. Bueno, es muy importante resaltar todas las dificultades y los hallazgos dentro de la sistematización que se hizo. Pues esto permitió identificar una paradoja interesante. Por un lado, la organización había logrado avances significativos en el reconocimiento comunitario, formulación de proyectos y articulación institucional. Por otro lado, persistían debilidades en aspectos relacionados con la gestión administrativa y financiera y documental dentro de la fundación o la organización. Pues esta situación evidenció una brecha entre el crecimiento institucional y las capacidades internas para sostenerlo. Desde la perspectiva crítica, comprendimos que la sostenibilidad organizacional no depende únicamente de la capacidad de ejecutar acciones sociales, sino también de la capacidad de planificar, organizar, documentar y gestionar adecuadamente los recursos disponibles dentro de la organización. Bueno, entonces, en base a esto surge una propuesta de mejoramiento.
Esto como respuesta a los hallazgos diseñados diseñamos una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de capacidades administrativas y financieras en los asociados de FAMAC. Esta propuesta surgió de una convicción fundamental. Los procesos identificados durante la sistematización no podían resolverse únicamente mediante recursos económicos o apoyo externo. Era necesario fortalecer capacidades humanas y organizativas. En este sentido, esta propuesta se fundamentó en principios de educación participativa, aprendizaje situado y una construcción colectiva del conocimiento, promoviendo procesos de formación orientados a mejorar la gestión documental, la organización administrativa, la definición de roles y el seguimiento institucional. Bueno, una de las cosas muy interesantes fueron los resultados de la implementación, ¿no? La implementación de la propuesta, pues, permitió pasar de la reflexión a la acción. Durante este proceso se desarrollaron espacios de formación y acompañamiento que facilitaron la apropiación de herramientas para la gestión institucional. Más importante aún, observamos cómo hubieron cambios de la manera que los asociados comprendieron un papel muy importante dentro de esta misma organización. La gestión dejó como una percepción de cómo una tarea exclusivamente operativa para convertirse en una responsabilidad compartida vinculada directamente con la sostenibilidad y el futuro de la organización. Bueno, aquí vamos también con el tema de estos resultados y esa transformación organizacional, ya que uno de los aspectos más relevantes de esta experiencia fue el poder comprobar que esos procesos educativos pueden generar transformaciones organizacionales concretas. Durante el desarrollo de la propuesta se fortalecieron los procesos de gestión documental, la organización de archivos, se hizo seguimiento de inventarios, asignación de roles y responsabilidades y una construcción del manual de procedimientos administrativos. Paralelamente, la organización, durante este proceso, fue notificada como beneficiaria de la asignación de un bien inmueble por parte de la Sociedad de Activos Especiales. Además, inició la ejecución de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes e incorporó a 2 nuevos asociados. Por otro lado, también se participó en 3 convocatorias nacionales y una internacional. Todo esto ya con una convicción de ese mejoramiento administrativo y organizacional que se ha venido desarrollando gracias a este proceso pedagógico. Estos resultados no pueden atribuirse exclusivamente a esta propuesta implementada, sin embargo, sí constituyen como una evidencia de este proceso de fortalecimiento institucional que nos permitió a nosotros como investigadores y a ellos como organización aprovechar estas nuevas oportunidades de crecimiento. Eh, bueno, dentro de este proceso también pues resalta decir que hubieron unas lecciones aprendidas y eso es muy importante pues que eso eh, habla de que la sistematización no consiste únicamente en reconstruir experiencias, sino en producir conocimiento capaz de orientar procesos de transformación, ¿verdad? Comprendimos que el crecimiento de una organización social no depende exclusivamente de los recursos que se logra gestionar a través de proyectos o actividades internas, sino de la capacidad de aprender de su propia experiencia. También aprendimos que la educación puede convertirse en una herramienta de fortalecimiento organizacional cuando se construye desde las necesidades reales de los participantes. Pues finalmente identificamos que la reflexión crítica, la participación y la formación continua constituyen elementos esenciales para garantizar la sostenibilidad de los procesos comunitarios. Así es. Ya para concluir, hay que resaltar que esta experiencia confirma que la sistematización constituyó una herramienta de investigación, de aprendizaje y de transformación. La propuesta implementada permitió fortalecer capacidades organizativas, generar nuevos conocimientos y contribuir al crecimiento institucional de FAMAC. De cara al futuro, los desafíos se centran en consolidar los procesos construidos, fortalecer esos mecanismos de seguimiento y evaluación, implementar plenamente el manual de procedimientos administrativos y aprovechar las oportunidades derivadas del crecimiento institucional. Consideramos que esta experiencia puede servir como referente para otras organizaciones comunitarias interesadas en fortalecer sus capacidades mediante procesos de sistematización, aprendizaje colectivo y principalmente la transformación organizacional.
Bueno, entonces, en base a esto, pues no queda más que agradecer y aquí les traemos una pequeña muestra de donde podemos entender que todo este proceso organizativo que ha venido desarrollando la Fundación Humanitaria del Adulto Mayor de Colombia ha valido la pena mediante ese trabajo comunitario, donde se exalta principalmente el tema cultural y los saberes ancestrales que vienen siendo resguardados en la memoria de nuestros abuelos. También cabe resaltar de que estos procesos, pues a nosotros nos sirvieron como estudiantes y como personas a tener un conocimiento más amplio y un crecimiento en cuanto a lo profesional de cómo estos procesos, antes de liderarlos, primero deben haber unos procesos internos de organización para poder crecer y fortalecerse.